Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Quisiera invitarlo esta mañana que abramos nuestra Biblia al libro de 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice el versículo 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Señor bendiga su palabra en esta mañana, mis hermanos. Mis hermanos, al ver el contexto, para que entendamos un poco de lo que está ocurriendo aquí, Pablo está básicamente cerrando su carta a una iglesia que está llena de divisiones, inmadurez y el desorden moral que existía en esta iglesia. Y si nos podemos indagar un poco más del contexto, el poder y la política dentro de la comunidad cristiana en ese entonces llevaban a los cristianos a apartarse de las enseñanzas de Jesús. Y no solamente eso, competir entre ellos mismos. A consecuencia de ello, los pobres sufrían, la gente estaba confundida cuando estamos hablando de cuestiones teológicas, o sea, la palabra del Señor. Y no solamente eso, como si no fuera suficiente eso, también algo muy malo que existía en ese entonces es que se toleraba la inmoralidad. Y mis hermanos, en estos dos versículos, Pablo resume el perfil del creyente que Corinto, no solamente Corinto, y nuestra sociedad actual en el día de hoy necesita con urgencia. En esta mañana, mis hermanos, quisiera compartir este mensaje que he titulado El carácter de un cristiano maduro. Sigo con el contexto un poco para que entendamos una vez más. Pablo le escribe a una iglesia básicamente que tenía todos los dones espirituales, pero actuaba como niños espirituales. Habían celos, habían pleitos y también había desorden en esta iglesia. Y lo que me llamó la atención al estudiar estos versículos es cómo Pablo combina, diría yo, el lenguaje militar, que es algo obviamente que conozco un poco, en el sentido de un soldado en batalla, pero a la misma vez con la ternura del carácter de Cristo. Y digo esto porque para nosotros poder alcanzar la madurez espiritual requiere, mis hermanos, firmeza de un soldado y también la ternura de un siervo. La primera parte, el primer punto que quiero tratar, lo vemos en el versículo 13, que es la actitud del soldado. O sea, vemos que el soldado debe de tener vigilancia y debe de tener convicción, vigilancia y convicción. Lo primero que nos dice el versículo es velad, velad. O sea, en otras palabras, estar o mantenernos alertos. Y cuando habla aquí de mantenernos alertos, de velar, requiere aquí mantenerse despierto de noche, no es de día, porque ya estamos despiertos de día, de noche. ¿Sabe por qué? Porque el peligro espiritual no siempre viene de frente. A menudo es sutil. Para que entendamos este concepto un poco mejor, quiero hacer una explicación de lo que requiere de un soldado.
se me importa en qué rama sirve. Puede ser en el Army, puede ser en el Navy, puede ser en el Marines, puede ser en cualquier. Todos tenemos algo en común. Cuando uno va al entrenamiento básico, parte del entrenamiento básico te enseñan desde que tú entras, es que a la hora de dormir siempre van a hacer una lista y hay diferentes formas de llamarlo. En inglés se llaman Firewatch, Guard Duty, Watch, lo que sea. Pero el punto es que hacen una lista y por 2 horas durante la noche hay 2 personas que tienen que mantener despiertos, alerta, asegurando que nada está pasando. Me recuerdo cuando yo fui al entrenamiento básico, empezaba a las 9 de la noche. O sea, el que tenía el primer turno iba bien, porque de 9 a 11 tú despiertas el que te le toca, entonces el otro empieza de 11 a 1 y sucesivamente de 1 a 3, y el que empezaba a las 3 se iba suave, porque ya a las 4 nos despertábamos y seguíamos. Pero el asunto que quiero decir aquí es que tenían que mantenerse despiertos durante la noche. Eso fue hace muchos años que yo fui al entrenamiento básico, ¿me entiendes? O sea que ya eso no me... A la medida que yo seguí aumentando el tiempo, yo no me imaginaba que me iba a tocar hacer guardia. Pero le digo que especialmente durante la parte final de mi carrera, no era guardia que yo hacía, pero cuando sí estábamos en situaciones, por ejemplo, Sandy, la tormenta Sandy, cosas así, siempre me tocaba trabajar de noche. Miguel, te toca de noche. Y los turnos no eran de 2 horas de noche, los turnos eran de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces me recuerdo que el primer día que me toca, porque, vamos a ver cómo va a pasar el asunto, y nos dividimos. Miguel, te toca tú con el grupo dirigir de noche. Ok. Yo no me preparé esa primera noche. ¿Qué pasa? Ya como a las 12 de la noche, yo todavía ya estoy bien, ¿me entiendes? Pero ya como a las 1:15 empieza ese sueño a atacar a uno, y obviamente el que está supervisando el grupo no se puede dormir. Yo me paro, empiezo a hacer ejercicio, tomo agua, y como quiera ese sueño. El punto es, hay que mantenerse alerta, mis hermanos. Tenemos que mantenernos alertos. Digo esto porque en un soldado que se duerme en su turno, pone el peligro a todo el ejército. Mis hermanos, estoy hablando de mantenernos alertos, pero cuando hablo de mantenernos alertos, mis hermanos, la vigilancia que nos habla aquí en este versículo es contra el pecado, está bien, y la tentación. Tenemos que estar vigilentes contra el pecado y la tentación. Vean lo que nos dice Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41 dice lo siguiente, mis hermanos. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. También Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8, mis hermanos, dice lo siguiente. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Digo esto, mis hermanos, porque el enemigo, que es Satanás, nuestro enemigo, ¿no es verdad? Rara vez, muy raro, ataque de frente, o sea que nos ataca para que nosotros lo veamos. ¿Sabes lo que él hace? Él prefiere la infiltración sutil. No sé si se me entienden, la infiltración sutil. Voy a darle un ejemplo bíblico para que ustedes entiendan qué es una infiltración sutil. En la Biblia, específicamente en el libro de Juan, no lo busco, se lo doy para referencia si quieren buscarlo, pero Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, ¿no es verdad? Ahí se nos menciona una persona
Esa persona se llama Judas Iscariote. En el caso de Judas, Judas no se despertó un día y dijo, bueno, esta mañana voy a vender a Jesús por 30 piezas de plata, ¿no? El proceso fue sutil, muy sutil. La Biblia menciona que Judas era el tesorero. Gracias. Y nos dice la Biblia que hurtaba de lo que se echaba en la bolsa. O sea, que él se llevaba un par de monedas de lo que se colectaba. Quizás comenzó robando quizás monedas pequeñas. Y fue, diría yo, un desvío milimétrico en su corazón. Pero ¿qué pasa? Su amor por el dinero creció en silencio. Mientras, ¿sabe qué? Caminaba al lado del Salvador. Hasta que ya la infiltración sutil dio su fruto final, que es la traición. Y digo esto, mis hermanos, porque el pecado no empieza en el precipicio. Oh, no, ya es too late. Empieza en el primer paso, descuidado hacia Él. En el día de hoy, nosotros, mis hermanos, nos deslizamos espiritualmente cuando dejamos de orar. Militarmente, mis hermanos, bueno, antes de hablar militarmente, la oración es la comunicación con nuestro Padre Celestial. Militarmente, mis hermanos, la comunicación es vital. Es vital. Le doy un ejemplo de nuevo. Yo cuando estaba en Afganistán, yo andaba con un grupo en un sitio totalmente diferente donde estaba la base central. Y yo tenía que mantenerme en comunicación con la base para saber quién es que está a mi derecha, quién está a mi izquierda, quién está a mi alrededor. Yo no podía de sí mismo tomar una decisión de vamos a hacer tal cosa sin comunicar esa información a la base, porque eso es peligro. Y digo esto, mis hermanos, porque nos descuidamos espiritualmente cuando dejamos de orar. Muchas veces planificamos cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a hacer... que está bien, la planificación está bien. Pero ¿sabe qué? No hemos comunicado con el Señor nuestros planes para ver si es de acuerdo a su voluntad. Y cuando mis hermanos, dejamos de orar, estamos propensos a deslizarnos espiritualmente. Otra manera también que nos deslizamos espiritualmente es cuando descuidamos lo que ven nuestros ojos. Ya todo el mundo tiene un teléfono. Le decimos teléfono, pero porque es para hacer llamadas, comunicarse, ¿no? Pero también tenemos el internet ahí, o sea, y cada cual anda. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de lo que nuestros ojos ven, porque cuando si no tenemos cuidado de lo que ven nuestros ojos, estamos propensos a deslizarnos espiritualmente. O peor, porque recuérdense lo que estaba pasando en esta iglesia en Corinto. Otra manera que nos deslizamos espiritualmente es cuando toleramos pequeños pecados en nuestra casa. Nos hacemos, como decimos en buen dominicano, de la vista gorda. No, yo no le voy a decir nada. No. No podemos tolerar eso. Recuerden que esto fue lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y eso es algo que fácilmente nos puede llevar a un deslizo espiritual. Mis hermanos, digo esto porque debemos cuidar nuestra mente, proteger nuestras familias y también vigilar
las doctrinas que escuchamos. Muchas veces, mis hermanos, yo sigo diciendo que muchas veces muchos de nosotros vivimos en Facebook, en Instagram, tratando de alimentarnos espiritualmente. Eso es equivocado. La alimentación viene aquí, de la palabra del Señor. No se ponga a estar viendo, está bien, usted lo puede examinar, pero el asunto es, verifique en la Biblia, no se lleve de lo que dice fulano de tal. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque el descuido espiritual es el inicio de la caída. La segunda parte de este versículo también nos dice también que estar firmes en la fe. El significado no se refiere a la fe personal subjetiva que nosotros tenemos, la fe, la confianza que tenemos en Dios, sino al contenido del Evangelio. La palabra es estar plantados en la verdad de Dios. Y repito otra vez, que la fe aquí no es confianza personal, sino la verdad doctrinal del Evangelio. Quiero también compartir 2 versículos. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, juega de vosotros que estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y segunda de Pedro también, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente, mis hermanos: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por error de los inicuos, caigas en vuestra firmeza. Mis hermanos, voy a usar un ejemplo para que entendamos qué es lo que quiero decir aquí, porque cuando estamos hablando de estar firme en la fe, estamos hablando de estabilidad, firmeza. Nosotros, en los que vivimos aquí en Nueva York, tenemos el privilegio de vivir en Nueva York. Nosotros tenemos, en mi opinión, la mejor ciudad del mundo. Me estoy refiriendo a Manhattan. Yo sé que a muchos no les gustan entrar a Manhattan, que si yo qué, que si yo cuándo, pero nosotros, mira, yo he viajado, por la gracia del Señor, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes estados y he ido a varias ciudades y a conocer lo que ellos le llaman el downtown. El downtown quizás tiene 2 o 3 edificios, digo, ok, es el downtown. Ni por los tobillos le cae al downtown de nosotros aquí en Nueva York. ¿Okay? Digo esto, mis hermanos, porque aquí le dicen skyscrapers en inglés, que son los rascacielos, rascacielos, ¿qué le dicen, right? Fíjense, estos edificios grandísimos que tenemos aquí en la ciudad, su estabilidad no depende de la fachada, sino de los cimientos profundos de acero que absorben los terremotos. Digo esto, mis hermanos, porque nuestra fe debe estar cimentado en la palabra, no en las emociones del momento. De la misma manera también, un árbol con raíces profundas, que no se mueve con los vientos de las modas teológicas o ideológicas del mundo. Y eso debe ser la estabilidad que nosotros como cristianos debemos de tener, estar firmes en la fe. Ahora, no basta, no es suficiente, mis hermanos, con vigilar el terreno y estar bien parados. También el soldado tiene que avanzar y actuar cuando el conflicto llega. Y por eso la segunda parte del versículo 13 nos dice la acción del soldado, que es valentía y poder. Y la primera parte del versículo 13 nos dice: portaos varonilmente. Me recuerdo que fue una conferencia de varones y esto fue el enfoque: portaos varonilmente, porque quizás tienen la palabra varón, entonces a las mujeres no le incluye esto. No, esto es para todos, esto es para todos. Aquí cuando hablamos de portados varonilmente,
nos dice claramente, nos dice simplemente que debemos ser valientes y también actuar con madurez. Quiero dar un poco de un trasfondo del Antiguo Testamento para que entendamos este concepto un poco mejor. El llamado al valor militar. En la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra es andrizomai. Se usa exactamente en los discursos de batalla para infundir valor. Pablo está usando un lenguaje que sus oyentes judíos reconocían de inmediato. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 10, versículo 12. Dice, esfuérzate y portémonos con valor por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. También Salmo, capítulo 27, versículo 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y aquí en Primera de Reyes también, capítulo 2, versículo 2, dice aquí, yo voy por el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y lo que estamos viendo aquí en este último versículo es el consejo final de David a Salomón para que gobierne con firmeza. Ese es el llamado que cuando usan esta palabra, portados varonilmente. Ahora, el contraste de la inmadurez que se estaba viendo en la iglesia del contexto del Corinto. Como dije anteriormente, la iglesia de Corinto era descrita por Pablo como niños en Cristo. Esto lo primero lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Entonces, por lo tanto, portados varonilmente significa literalmente dejen de actuar como niños y maduren. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios capítulo 4, versículo 14 también nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y por último también, Hebreos capítulo 5, versículo 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo usé una palabra griega aquí, andrizomai, no sé si se recuerdan cómo lo usé. Y mis hermanos, esta palabra griega significa actuar como un hombre adulto, no como un niño. Y aquí Pablo confronta la inmadurez de los corintios. Pablo claramente le dice, mira, dejan de actuar como niños malcriados, que peleen por quién es el más importante. Y mis hermanos, viendo esto, aquí hay un paralelo y vi unas exhortaciones para aquellos que están enfrascados, diría yo, en la fortaleza espiritual. Y hay un ejemplo aquí en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Quiero que veamos 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Vamos a leerlo, 2 de Crónicas 15, 7. Dice 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Quizás no lo entienden, ven, pero es vital que veamos un poco de los versículos anteriores, del 1 al 6. En el momento que estamos hablando aquí, el rey Asa de Judá acababa de regresar de una gran victoria militar contra un ejército gigantesco de etíopes. Y a pesar de la victoria, el pueblo estaba espiritualmente frío. Y en los versículos 3 al 6, que viene anterior, describe una época de caos,
sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara, y tampoco no había ley. Había inseguridad y una crisis social. Y como si no fuera suficiente, la idolatría y la apatía se habían ya metido sutilmente en la cultura del pueblo, debilitando su fe. Pero en el versículo 2 dice: Jehová estará con nosotros si vosotros estuviereis con él. O sea que Dios establece que la comunión requiere reciprocidad. Dice aquí también: pero esforzaos vosotros, versículo 7. La palabra hebrea significa hacerse fuerte, valiente, firmemente, o fortalecer las rodillas para que no tiemblan. Y ahora quiero aclarar muy claro que el esfuerzo que estamos haciendo aquí no era para ganar la salvación, ¿okay? Sino para mantenerse firme en un mundo que empuja en la dirección opuesta. Y mis hermanos, Dios da la fuerza, pero nosotros debemos de decidir usarla. Digo esto, mis hermanos, porque ¿cuál es la explicación que vemos aquí en esta parte? Debemos de dejar las quejas y también asumir responsabilidades espirituales. Y no solamente eso, enfrentar los problemas que nos vienen con madurez, no con, diría yo, berrinches emocionales, ¿ok? Madurar significa asumir responsabilidades, significa dejar la culpa a los demás por nuestros errores espirituales y tomar la iniciativa para guiar a nuestra familia, pedir perdón y también servir. Prosiguiendo en el versículo aquí que estamos leyendo, Corintios, inmediatamente después de portaos varonilmente, Pablo dice: y esforzaos. Y ahora quiero aclarar algo aquí bien, muy importante, porque la fuerza que está hablando aquí Pablo, la fuerza del creyente no es física, sino espiritual. Es una fuerza espiritual. Es un mandato en voz pasiva. En el original, ser fortalecido, la fuerza del cristiano no proviene de su propia capacidad, sino de la gracia de Dios. En el griego, mis hermanos, este verbo está en voz pasiva. Esto cambia todo. No se trata de echarle ganas de forma humana, sino de dejarse llevar por el poder de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo tengo yo le digo hijo porque él es mi hijo, Kevin. Él está sirviendo, aunque es yerno, pero es my son, es mi hijo, ¿me entiendes? Él está sirviendo en el Navy, y yo no estoy muy diestrado en el asunto del Navy, pero me pongo a indagar ciertas cosas del Navy. Y estaba viendo un video el otro día que estas embarcaciones son grandísimas, pero el mar es peligroso como quiera. Cuando empiezan esas olas, ese barco, por más grande que sea, tú lo ves a veces como que se mueve. Digo esto porque no sé si conocen barcos que tienen veleros. Nada que ver con el Navy, pero el barco no se mueve por la fuerza de su madera, sino por la fuerza del viento que empuja sus velas. Y digo esto, mis hermanos, porque nuestra fuerza proviene del Espíritu Santo cuando reconocemos nuestra propia debilidad. Esto fue lo que leímos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Mis hermanos, cuando nos sentimos débiles para seguir orando, sirviendo
o resistiendo a la tentación, busquemos la fuente de poder que es el Espíritu Santo. Ahora hemos llegado al versículo 14, que es algo, a la verdad que Pablo añade algo muy importante también aquí. Dice simplemente, todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Mis hermanos, este es el equilibrio vital. Porque los 4 mandatos que nos da Pablo anteriores, ¿no verdad? Si lo hacemos aislado así, pueden crear cristianos que seamos rígidos, legales y quizás agresivos. Por eso es que Pablo añade el amor. Y cuando estamos hablando del amor ágape. Hay unos cuantos versículos, pero solamente voy a leer 2 para que pongamos en contexto. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios 10, 12 dice lo siguiente, mis hermanos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y también quiero leer, diría yo, lo más importante que yo he visto del amor en la Biblia es en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, versículo 13, 1. 1 Corintios 13, 1, que nos dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mis hermanos, la advertencia de lo que pasa si desobedecemos este mandato, sin amor, nuestras mayores hazañas se reducen a simple ruido. Jesús en la cruz no hizo ruido, mis hermanos. Él no andaba buscando aplauso humano. Él guardó silencio ante sus acusadores y entregó su vida en un acto de puro amor ágape. Su sacrificio no fue un metal que resuena, fue la melodía de salvación más dulce de la historia. Pero también, como dije anteriormente, hay peligro de la rigidez. La firmeza doctrinal sin amor se convierte, como dije anteriormente, en legalismo y crueldad. La valentía sin amor se vuelve en arrogancia. Ahora, por el contrario, el supuesto amor sin firmeza bíblica se vuelve complicidad con el pecado. Y tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos. La firmeza sin amor es brutalidad, pero el amor sin firmeza es cobardía y alcahuetería. Mis hermanos, nuestra defensa de la verdad, nuestro liderazgo en casa y nuestro servicio en la iglesia no valen nada si no brotan de un corazón que ama genuinamente a las personas. Y le hago unas cuantas preguntas, no me las tienen que contestar, pero para que meditemos en ellas. ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Cómo debatimos en las redes sociales? ¿Cómo tratamos al hermano que cayó en pecado? Todo esto, mis hermanos, debe pasar por el filtro del amor sacrificial, que es el ágape, el amor ágape. Y concluyo con lo siguiente, mis hermanos. Porque Dios no busca cristianos débiles que se rinden ante la cultura, ni tampoco busca, vamos a decir, fariseos religiosos que atacan a los demás con la verdad. Él busca soldados con corazones tiernos. El modelo perfecto es Jesús. Él fue el hombre más firme y valiente, recuérdense, en su ministerio, que confrontó a los fariseos
expulsó a los mercaderes, pero su entrega en la cruz fue el acto de amor más tierno de la historia. Y en la cruz vemos la firmeza de la justicia de Dios y la ternura de su gracia caminando juntas. Unas cuantas preguntas más. ¿Nos hemos descuidado, mis hermanos, y nos hemos dormido espiritualmente? Dios nos llama hoy a que despertemos. ¿Hemos estado reaccionando con inmadurez ante las pruebas? Dios nos llama el día de hoy a asumir nuestro papel con valentía. ¿Nos hemos vuelto rígidos, fríos o falta de amor con los nuestros? Vengamos hoy a pedir un corazón tierno. ¿En qué área, mis hermanos, necesitamos crecer en el día de hoy? ¿Necesitamos más firmeza para resistir o necesitamos más amor para tratar a los que nos rodean? Que el Señor nos bendiga en esta mañana, mis hermanos, con estas palabras y que el Señor nos continúe bendiciendo, mis hermanos.